Hola a todos, ¿cómo están? Soy María Ignacia Rocha y cuando son cerca de las 3:20 de la tarde comenzamos Punto Noticias. Y para eso quiero saludar también a Jaime Baza, abogado y también profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias María Ignacia, gracias por la invitación. El estado de emergencia era absolutamente necesario, Jaime. Te pregunto, ¿cuál crees tú que es la imagen que está entregando el presidente Sebastián Piñera a raíz de todo este estallido social, pero comunicacionalmente? Mira, primero yo creo que hay varias distinciones que hacer. El presidente es muy claro en reconocer la legitimidad de las demandas sociales, pero se queda corto porque estos no son hechos aislados de abuso, ¿verdad? Aquí hay un problema que yo diría es estructural respecto no solamente de la forma en que el sistema permite la acumulación del poder en ciertas personas, sino principalmente cómo esa acumulación del poder deviene en abuso. Y eso es estructural. No es que de repente por ahí algún empresario tuvo un maltrato con un trabajador, o no es que por ahí de repente algún millonario no pagó suficiente remuneración a sus trabajadores. Aquí hay un problema estructural. No algo focalizado. Exactamente. Y tiene manifestaciones en salud, en educación, en seguridad social, en medio ambiente, en el agua, en la forma como se explotan los recursos naturales. Entonces, ahí hay una primera dimensión, que es interesante que el presidente reconozca que las demandas son legítimas, es interesante que el presidente reconozca que el pueblo tiene derecho a manifestarse en las calles, especialmente cuando los canales de comunicación entre el pueblo y la institucionalidad están cortados. Cuando no hay canales de comunicación, lo único que le queda al pueblo es la calle. O sea, en términos tan prácticos incluso que para las manifestaciones incluso no se ha podido llegar hasta el Palacio de la Moneda porque sabemos que cuadras antes ya está contingente policial. Entonces tu ejemplo en el fondo tácitamente tampoco se está cumpliendo. Exactamente. Claro, es importante entender por qué está pasando todo esto, ¿verdad? Y claro, y esa primera respuesta que da el presidente, que yo creo que es una respuesta positiva y que es una respuesta importante, hay que contrastarla inmediatamente con la forma en que se decretó el estado de emergencia, porque esa fue la primera respuesta de la institucionalidad a una demanda política. Yo creo que es importante no perderlo de vista porque siempre el juicio de que ha habido desmanes, evidentemente, ha habido destrozos, evidentemente. La gran mayoría de esos destrozos fueron reacciones de la ciudadanía que estaba en las calles al excesivo uso de la fuerza policial. ¿Tú lo ves como respuesta a la represión? Yo creo que sí. Tenemos que tener presente particularmente que los estados de excepción fueron decretados progresivamente, sucesivamente más bien, a lo largo de todo el país. Claro. El 19 de octubre en Santiago y luego el 20, 21 y 22 prácticamente en todas las demás regiones capitales. Casi que se iba evaluando día a día. Claro, pero ¿por qué se iba evaluando día a día? ¿Por qué, por ejemplo, fue necesario decretar estado de excepción en, por ejemplo, Concepción, como respuesta a lo que estaba ocurriendo en Santiago? Y es porque la represión que se dio por redes sociales del ejército y de carabineros desplegado en Santiago hizo reaccionar inmediatamente al resto de la población, del resto del país. Por eso es tan interesante ver cómo el gobierno responde no solamente con un estado de excepción frente a una demanda que es política, sino que cómo ese estado de excepción va creciendo con una suerte de escalada de violencia, precisamente como reacción a la forma en que la ciudadanía reacciona a las primeras represiones por parte de las Fuerzas Armadas. Actos más reactivos te refieres tú, Jaime. Él dice que efectivamente reconoce una responsabilidad, sin embargo de inmediato dice, pero no soy el único. ¿Tú sientes que era necesario que hiciera esa apreciación considerando que es el gobierno de turno, que es el presidente y quien tiene la facultad también de poder darle una solución pronta a lo que es este movimiento? Sí, ahí hay un problema que yo creo que también forma parte de la misma dimensión estructural de lo que son las demandas sociales. Primero, el presidente de la República no es el responsable de la crisis social que está ocurriendo, pero sus intervenciones públicas han sido uno de los principales catalizadores que han incendiado cada vez más los ánimos. Y recordemos que ya es su segundo periodo, en el fondo él también tuvo la posibilidad de haberlo revertido anteriormente. No, y además que cada vez que el presidente de la República salía en televisión hablándole al país para tratar de calmar los ánimos, cometía algún error comunicacional, ninguneaba de alguna manera las demandas sociales que después terminó reconociendo, y ese ninguneo terminaba calentando los ánimos cada vez más. Entonces hubo muchos cacerolazos que fueron respuesta inmediata a las reacciones del presidente por televisión. Y eso es claramente responsabilidad de él, en el sentido de que no fue capaz de llevar comunicacionalmente un conflicto social que hace mucho rato que se venía alarmando en el país. Es cierto que el conflicto no es responsabilidad de él, eso es verdad. Estos son 30 años de malos manejos del aparato estatal y especialmente 30 años de malos manejos
de la garantía de los derechos fundamentales de carácter social en particular. Pero la forma en que esta crisis en concreto fue escalando es ciertamente responsabilidad del gobierno. Claro, en la forma que se ha abordado, te refieres tú, el manejo de esta crisis. Tú dabas en el punto cuando comentabas el manejo comunicacional que está teniendo el presidente Sebastián Piñera. ¿Tú crees que está siendo mal asesorado o tú crees de frentón que el presidente Sebastián Piñera no está cogiendo asesoría comunicacional? Por ejemplo, cuando él emite los tuits comentando esta multitudinaria marcha de más de 1.200.000 personas en Plaza Baquedano, él la atribuye como que fuera algo que fuera aliado a su gobierno. Claro, lo primero ahí es señalar que yo no sé cómo funciona la moneda, ¿no? Uno puede contestar a partir de ciertas intuiciones. Hay ciertamente algunos comentarios, algunas estrategias comunicacionales incluso bastante erráticas. El discurso que acompañaba el cambio de gabinete, por ejemplo, fue muy distinto al discurso conciliador que escuchamos después de la gran movilización en Plaza Italia. Ese carácter errático del discurso presidencial no contribuye precisamente a calmar los ánimos, sino que pareciera incentivar el malestar de la ciudadanía. Yo creo que sobre eso el presidente deberá ser particularmente cuidadoso, creo yo. Bueno, en esta entrevista, que recordemos la primera que da después de todo este estallido social, que es precisamente al medio BBC, él dice, por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Ahí un poco salir en respuesta de este llamado que se le hacía en las marchas a su renuncia. ¿Te parece a ti que efectivamente era necesario que él hiciera esta aclaración? ¿Es factible que un presidente renuncie? O sea, constitucionalmente está prevista la renuncia del presidente de la República, así como está previsto el mecanismo para llenar la vacancia, la eventual vacancia del cargo, por la razón que sea, por muerte, por enfermedad, por incapacidad o por renuncia. Pero me parece que es particularmente importante que el presidente de alguna manera señale que va a terminar su mandato, ¿verdad? Porque eso le da cierta estabilidad y cierta certeza al sistema político en su conjunto. Yo creo personalmente que la principal responsabilidad del presidente de la República es arreglar el estado en el que se encuentra actualmente la sociedad. Su principal responsabilidad es entregarle el país al próximo gobierno ordenado y en paz, ¿verdad? Ahora, sin perjuicio de eso, habrán canales institucionales para discutir si es que el presidente de la República tiene una responsabilidad política en estos acontecimientos y se presentará eventualmente incluso hay una acusación constitucional que están planeando, ¿verdad? Pero más allá de eso, porque yo creo que eso no va a tener, yo entiendo el imperativo ético que se cita, pero eso no va a llegar a buen puerto igual. Un simbolismo en el fondo. Simbólicamente es importante la discusión, ¿verdad? Pero sí me parece importante también que el presidente reconozca que hay una responsabilidad asociada al mandato que él recibió del pueblo, y esa responsabilidad tiene que ser efectiva, no solamente en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, para lo cual, por lo demás, no hay plazo, son imprescriptibles, sino que también en la responsabilidad que a él como mandatario le corresponde de entregar el país ordenado al próximo gobierno. Bueno, tú hablas de un orden y justamente en esta entrevista para la BBC se le cuestionaba un poco el por qué él hace solo un par de semanas salía comentando que Chile era el oasis de Latinoamérica, como tanto se ha comentado esta frase emblemática, y ahora sale a relucir incluso que Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE. Entonces hay una incongruencia ahí, ¿o no? Hay una imagen país que se estaba vendiendo para el exterior y que incluso los chilenos también nos estábamos creyendo. Mira, yo creo que hay una desconexión muy importante, muy radical, que forma parte de los propios problemas estructurales que tenemos hoy día. Hay una desconexión muy importante entre la forma en la que las élites manejan el país y la forma en que el país se sostiene sobre las espaldas de quienes trabajamos todos los días. ¿Por qué? Las demandas que se han hecho presentes en estas últimas 2 semanas son demandas que están aquí prácticamente desde el 80, desde la implementación de la Constitución del 80. Algunas con el plan laboral de José Piñera, algunas con las reformas educacionales del 81-82, pero esta forma de configurar nuestras relaciones sociales es como es desde el 80. Entonces, claro, hay síntomas que se venían manifestando en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, que la élite gobernante, la clase política no fue capaz de procesar. Y ahí hay muchos antecedentes, muchos, que nos podrían haber permitido a tiempo decir, aquí hay un estadio social que se está alarmando, hay problemas medioambientales importantes, en partes muy importantes del territorio que concentran población importante, hay problemas estructurales en salud, el presupuesto nacional dura hasta septiembre-octubre, hay problemas estructurales en educación, ¿verdad?
Y todo esto que los movimientos sociales venían diciendo hace años, que incluso los teóricos sociales venían advirtiendo hace años, la clase política pareciera que no lo vio. O sea, nunca se dieron cuenta, por ejemplo, que las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores eran precarias. Nunca se dieron cuenta, nunca quisieron ver de verdad que los sueldos que recibe el 50% de la población están levemente por encima de la línea de la pobreza. Nunca nos dimos cuenta, aparentemente, de que el mercado laboral generaba lagunas muy importantes que impedían tener, por ejemplo, estabilidad familiar. Nunca nos dimos cuenta que las AFP eran un sistema diseñado para financiar el sistema financiero y no para financiar pensiones y seguridad social. Entonces, claro, que el presidente diga esto, de alguna manera demuestra que hay una desconexión total entre el mundo real, entre la sociedad y la clase política. O tal vez se dieron cuenta y no se ocuparon a tiempo y resultó que comenzó este estallido social que sabemos ha tenido mucha envergadura también a nivel internacional. Y para comentar también eso y mucho más, quiero saludar a nuestro periodista César Millán, quien se encuentra con el periodista Mirko Macari, quien ha comentado mucho y ha cuestionado justamente el rol de las instituciones. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Ignacia? ¿Cómo estás? Claro, como tú bien dices, estamos acá con Mirko Macari, a quien desde ya le agradecemos su presencia para estar con nosotros acá en Punto Noticias. Y quiero partir preguntando, Mirko, tú has hablado mucho sobre la crisis institucional transversal que hay en nuestro país. ¿Crees que gran parte del descontento social se debe justamente a que las instituciones hoy en día están desacreditadas justamente por la sociedad? Claro, yo vengo hablando de hace un rato, antes del estallido, del desplome de las instituciones, y eso quiere decir que en mi trabajo como periodista me he ido dando cuenta, particularmente en los últimos 10 años, de la incapacidad del sistema formal, del sistema político, presidente, ejecutivo, congreso, municipio, de resolver grandes y pequeños problemas, y entonces han armado cuellos de botella que llegan a su punto culmine y estallan ahora de esta manera que, bueno, evidentemente nadie previó, pero todos estos cuellos de botella sí estaban puestos a la vista, todos lo sabíamos, sabíamos del tema de las bajas pensiones. A ver, démosle la gracia, digamos, desde hace 10 años, del 2009, cuando Bachelet hace la primera reforma del pilar solidario. Ahí ya todos sabíamos que había un problema. Salud pública, hace 20 años estamos viendo reportajes en la televisión, pues el tema de las zonas de sacrificio, lo conocemos hace 30 años también por la prensa, y las soluciones simplemente son declaraciones. Y entonces el sistema político está mostrando un agotamiento no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y yo llamo a eso, a que levantemos la cabeza un poco más allá de la cordillera y veamos por qué ahora. Y por qué ahora, junto con otros países donde están habiendo explosiones sociales. Y eso es casual, no. Y es porque probablemente estamos llegando a un fin de ciclo de agotamiento de la llamada democracia liberal. Esto no lo digo yo, lo dice Yuval Noah Harari, ¿no? Que es un éxito de bestseller superventa que habla de estos temas. Y por lo tanto, por cierto que el estallido, la parte de arriba del iceberg, la parte que se ve, es lo económico-social. Pero la parte de abajo es la incapacidad del sistema de ir resolviendo esos problemas. Porque todas las sociedades tienen conflictos, más pequeños o más grandes, sin embargo también tienen mecanismos de solución de esos conflictos, se llaman institucionales. Y lo que nosotros estamos viendo hace un rato largo, y por eso los casos de corrupción en el Ministerio Público, la Corte de Apelación en Rancagua, el caso Penta, el financiamiento irregular de la política. Entonces, el sistema de poder es incapaz de procesar eso. Y eso es porque el poder ya no tiene poder, el poder está en otra parte. Tenemos una democracia en Chile y en muchos otros países del mundo que es un sistema que emana de teorías del siglo XVIII, siglo XIX, y sus sistemas son análogos, sus tiempos son análogos, y estamos en un mundo digital, estamos en lógicas digitales. La gente hoy día no vota cada 4 años, vota todos los días. Cuando comparte una nota en redes sociales, cuando le pone me gusta, está votando, está decidiendo, y probablemente esta crisis nos va a instalar frente a la gran pregunta, más allá de resolver los temas económicos, sociales o de mejorarlo, de cómo vamos a tomar las decisiones en este mundo digital y horizontal al que estamos naciendo todos. Porque esa es la gracia, miremos más allá de la cordillera. Esto está pasando en muchas partes y lo único que tienen en común es el descontento con el conjunto de las clases políticas.
Mirko, me gustaría preguntarte cómo estás. Por acá María Ignacia Rocha. Tú hablas mucho de la teoría del desplome de las instituciones y quiero preguntarte justamente por una institución que ha estado bien cuestionada. ¿Cómo crees que, cuál es el saldo que le ha quedado a la imagen de Carabineros de Chile después de todo este ciclo de protestas y levantamientos sociales? Bueno, yo creo que nadie podría sorprenderse con lo que ha hecho Carabineros. Sin embargo, ahora es más evidente porque es más masivo y permanece más tiempo en la retina de la opinión pública. Pero ya vimos que la crisis era grave desde el caso de los 30.000 millones que se robaron desde el área de la Intendencia de Carabineros. Desde ese minuto el sistema político estaba advertido que tenía que hacer una cirugía mayor en Carabineros, tenía que intervenirlo. Después vino el caso en Carabineros, la operación Huracán, es decir, otro subsistema de poder dentro de Carabineros, el área de inteligencia, ¿no?, monta pruebas falsas para inculpar a ciudadanos de terrorismo o de lo que sea. Y entonces, de nuevo, hay una clarinada de alerta clara hacia el sistema que es, no hay más tiempo, hay que intervenir Carabineros. Después el caso Catrillanca, ¿no?, también uso excesivo de violencia, el resultado de muerte, genera una crisis política, y esa crisis política termina con la cabeza del general director de Carabineros nombrado por el gobierno de Piñera y su ministro Chávez, ¿no?, pero no con una ley que se haga cargo del problema de fondo. Entonces, la verdad es que todos los que entienden de este tema saben que Carabineros se manda solo, que no es cierto que sea dependiente del poder de turno. No lo fue del gobierno de Bachelet cuando salió la operación Huracán y no lo es ahora del gobierno de Piñera, ni con Chávez ni con Blumen. Y ese es el problema real. Me gustaría también preguntarte, no solo como periodista, Mirko, sino que también como ciudadano, ¿cuál es el análisis que tú ves para este movimiento social? Bueno, el movimiento es un estallido, debajo de eso hay rabia y aflora todo lo que aflora cuando hay rabia. Hay una versión extrema que es la violencia organizada de pequeños grupos, hay un malestar generalizado, una sensación de agobio en buenas partes de los ciudadanos, y hay un desacople del conjunto del sistema de representación de todos los partidos, de todos los políticos. Y estamos llegando entonces al agotamiento de ese ciclo y por lo tanto el resultado es incierto. Ahora, en lo coyuntural, esta semana lo que tú ves es que ese juego de suma cero, para que la izquierda gane, la derecha tiene que perder. Para que la derecha gane, la izquierda tiene que perder. Eso es lo que hizo colapsar a la gente. De eso la gente está aburrida. Y sin embargo, lo que vemos en estos días de crisis es que siguen jugando el mismo juego porque no se dan cuenta. Porque la izquierda y la derecha son categorías del siglo XX. Ya no sirven para explicar el mundo de hoy en día. Están agotados. Y entonces me temo que la crisis va a seguir por un rato mientras el sistema no tome conciencia de que tiene que actuar con grandeza, generosidad y desprendimiento. Que se acabó su etapa, se acabó su ciclo. Y entonces otra gente con otras caras tiene que ser la que lidere este proceso de transformación. Sí, bueno, tenemos unos problemas técnicos. Mirko, te damos las gracias por tu tiempo. Muchas gracias también, César Millar, nuestro periodista que se encuentra en terreno y que nos va a interrumpir en caso de que pase cualquier noticia que usted necesite saber. Y Jaime, conversábamos un poco la importancia del gobierno de escuchar a la ciudadanía. Pareciera lo que tú comentabas, que hay esta desconexión. Mi pregunta es, ¿realmente existe esta desconexión o ellos están completamente conscientes de lo que el pueblo quiere, pero pareciera que no hay soluciones acordes? Claro, aquí podríamos enfrentar la respuesta desde dos perspectivas y siempre tratando de complementar lo que decía Mirko, que yo creo que tiene toda la razón. Siempre, sobre todo en los últimos, 15 o 20 años, hemos escuchado con mucha insistencia esto de que dejemos que las instituciones funcionen. Que las instituciones funcionen y era muy majadero el discurso público en consolidar la idea de que permitiéramos que las instituciones funcionaran. Entregarle nuestra confianza en el fondo. Claro, sin embargo, nunca hicimos una reflexión profunda, seria, sobre cómo funcionan esas instituciones. ¿Qué intereses protegen? ¿Están diseñadas pensando, por ejemplo, en el interés general o en el interés común? ¿O están diseñadas pensando en intereses particulares? Entonces, ahí hay una primera dimensión, ¿verdad?, de esto que señalaba Mirko, sobre cómo funcionan efectivamente las instituciones. Y la otra dimensión de la respuesta, yo creo que podría ser, no tenemos
conciencia de cuán herméticas son las murallas que dividen a la clase dirigente respecto del resto de la sociedad. Entonces, claro, primero puede ser que la clase dirigente conozca lo que está pasando con el pueblo y decida no hacer nada para mejorar su posición con el fin de proteger sus propios privilegios, o bien puede pasar derechamente que la clase dirigente no entienda, no tenga la capacidad de procesar cognitivamente lo que está pasando con las personas que trabajamos todos los días. Las dos aproximaciones son preocupantes, porque ya sea que la clase dirigente quiere proteger sus privilegios, o ya sea que la clase dirigente no es capaz de entender cuál es el contenido de las demandas ciudadanas, de las demandas populares, en cualquiera de esos dos escenarios vamos a seguir en este punto muerto de suma cero, donde la izquierda por un lado dice tal o cual cosa y la derecha por otro lado dice tal o cual cosa. Y aquí el problema no es que izquierdas y derechas dejen de tener sentido, es que hoy día tienen un sentido distinto. Esa tensión histórica que hay entre capital y trabajo sigue estando vigente. Todavía hay gente que necesita trabajar para vivir y todavía hay gente que no necesita trabajar para vivir. Esa tensión entre capital y trabajo está vigente. Hay otras tensiones nuevas, hay otras dicotomías sociales nuevas que van complejizando las relaciones entre izquierdas y derechas. En ese escenario complejo, lo que ha terminado generando la democracia representativa, no solo en Chile, sino que en el mundo, es la desconexión total entre los representantes y los representados. Entonces lo que estamos viendo es que en muchos países, no solamente en Chile, los representantes están manejando las instituciones, de modo tal de que las instituciones formalmente funcionan, pero la están manejando para perseguir intereses particulares. Claro, que es por ejemplo lo que pasa con las AFP y que se ha cuestionado tanto. Tuvimos problemas técnicos anteriormente con nuestro móvil y nuestro periodista César Millán. Mirko, sé que me vuelves a escuchar, ¿no? Sí, yo te estaba escuchando súper bien. Perfecto, te quiero preguntar en perspectiva, ¿cuál, según tu punto de vista y según tu análisis, es el escenario que puede desarrollar este movimiento social, considerando que tú has ido analizando de manera anticipada un poco lo que ha sucedido con esta conclusión que tú has llegado del desplome de las instituciones? Claro, lo que viene necesariamente es un proceso de reconfiguración de nuevas instituciones adecuadas a este mundo del siglo XXI, digital, horizontal, inmediato, y por lo tanto vamos a vivir una crisis mientras eso no esté cuajado. Ahora, ¿cuál va a ser el camino en la corta para llegar allá? No sé, pero yo quiero quedarme con también que han pasado cosas muy positivas, que la gente esté autoconvocándose en cabildo, que Colo-Colo tenga cabildo, que en empresas haya cabildo, que en sectores altos haya cabildo, que en sectores populares cabildo. Te habla de que intuitivamente la gente está diciendo, ¿saben qué? El poder volvió a nosotros. Vamos a reconversar sobre cómo reorganizarnos para adelante. Y han pasado cosas lindas también. Entonces los chalecos amarillos son una muestra de que nos encontramos con los vecinos y tenemos problemas comunes y juntos los solucionamos. No nos quedemos solo con lo negativo, que también es como un ejercicio mediático muy propio del a la tensión, lo negativo, la violencia, etcétera. Y estamos viviendo un proceso de parto y los procesos de parto a veces son dolorosos. Este lo es, pero siempre hay que tener esperanza que lo que viene es mucho mejor. Darle inicio a un nuevo Chile, Mirko, palabras sumamente importantes para entender que en momentos de adversidad lo importante es aprender y sobre todo escucharnos. Muchas gracias, Mirko, y muchas gracias también a nuestro periodista César Millán. Y me quiero quedar, Jaime, justamente con eso, porque sé que tú has sido uno de los propulsores, principalmente en Valparaíso, en estos cabildos abiertos que hablan mucho de entendernos, de comenzar por nosotros a saber qué es lo que queremos, porque somos tanto sin un líder. ¿Cómo te fue este fin de semana en Valparaíso, precisamente en Cerro Cárcel, no? Sí, así es. Mira, yo creo que esa es uno de los mejores eslabones que nos permiten explicar los problemas que tiene el viejo Estado de Derecho, ¿verdad?, con los desafíos que está demandando la ciudadanía hoy día. Perdón, mientras tú me comentas, estamos viendo en pantalla imágenes de este fin de semana sumamente multitudinario del Cabildo. Dicen que llegaron más de 1000 personas. ¿Cuántas tenían previstas? Bueno, el escenario inicialmente era ese salón que está ahí a la vista, que estaba completamente repleto. Y tuvimos que salir al patio y sobre la marcha. Y fue muy bonito porque además que cada persona agarró su silla, la llevó al patio, ¿verdad? Una forma de autogestión y de autoorganización. ¿Qué es lo que se necesita en estos momentos? Exactamente. Por eso yo creo que es súper interesante tomar un poco el pulso de lo que decía Mirko recién y conectarlo con lo que está pasando.
Porque efectivamente el Estado actual, que es el Estado del siglo XVIII, ¿verdad?, del siglo XIX, es un Estado que concentra el poder, particularmente en regímenes como el chileno, ¿verdad?, que importa una forma de gobierno europea, ¿verdad?, que no tiene mucho que ver con la cultura latinoamericana, que no tiene de nuestros pueblos originarios. Esa concentración del poder, que es funcional a una clase política que maneja el Estado, ¿verdad?, con fronteras más bien impermeables respecto del resto de los ciudadanos, del resto de la ciudadanía, empieza a hacer tensión precisamente allí donde la ciudadanía demanda horizontalidad, que es lo que estamos viendo en las formas actuales de relaciones políticas y sociales, que es lo que decía se da en los cabildos. Y exactamente, y los cabildos son exactamente el reflejo de ese problema. Los cabildos hoy día son autoconvocados, son muy masivos, algunos de ellos son muy masivos. Yo he estado en cabildos urbanos como el de Valparaíso, pero también he estado en cabildos rurales como en Laguna Verde, por ejemplo, el fin de semana. Son cabildos muy masivos y dan cuenta de cómo la ciudadanía entiende que el problema es que hoy día el poder está concentrado. Y una de las soluciones, una de las formas de solucionar lo que está pasando en el mundo, es concentrar el poder. Primero, empezar a desconcentrar el poder del Estado, de modo tal de que la ciudadanía reclame el lugar que le corresponde, ¿verdad? Que recupere el espacio de enunciación, si tú quieres, de los discursos políticos que surgen desde la sociedad. ¿Qué le corresponde? Si finalmente, a menos que yo me haya perdido de algo en el camino, el pueblo sigue siendo soberano. Y esa reivindicación del lugar que le corresponde al pueblo soberano, de descentralizar el ejercicio del poder, de horizontalizar el ejercicio del poder, vamos a tener que revisar necesariamente todas aquellas estructuras que son funcionales a la concentración del poder. La primera es la forma en que está organizada el Estado, pero también las AFP, que son funcionales a la concentración del poder. La forma en que el poder se concentra y transmite en clave de capital cultural. Los colegios, las universidades, el problema entre la escuela pública y el colegio particular, ¿verdad? Ocurre lo mismo con el sistema de salud, ¿cierto? ¿Por qué hay una brecha tan radicalmente importante entre un sistema de salud pública donde falta dinero y un sistema de salud privada donde sobra dinero a manos llenas? El 1% que concentra 3 veces el presupuesto anual de Chile. Y eso lo que demuestra es que hay un problema con las formas institucionales, no solamente en el Estado, sino también en las formas institucionales a partir de las cuales nosotros ejercemos nuestros derechos fundamentales, que son funcionales a la concentración del poder. Y lo que estamos viendo hoy día en los cabildos es que la gente demanda exactamente lo contrario, demanda la desconcentración del poder, demanda la horizontalidad en el ejercicio de nuestros derechos, de modo tal de que de alguna manera recuperemos esa soberanía que debemos tener sobre nuestra propia vida. Ahí me llama la atención el gran interés cívico que tiene la ciudadanía y también lo consciente que se encuentra. ¿Tienen claro cuáles son las demandas? ¿Tienen claro cuáles son las medidas que ofrece el gobierno? ¿O se está subestimando un poco cuando se les dice, no, es que no entienden? O no entendemos porque somos parte de toda esta sociedad. Claro. No, yo creo que este discurso de que el pueblo no está preparado para la democracia, de que el pueblo no está preparado para esta horizontalidad que tú comentas. Claro, para hacerse cargo, para tomar la responsabilidad del manejo institucional y de sus propios recursos, lo venimos escuchando desde la época de Diego Portales. O sea, desde Diego Portales que venimos escuchando que el pueblo no está preparado para la libertad y para la democracia. Y esa es una falacia que se levanta desde aquellos sectores privilegiados que quieren retener para sí los privilegios que permite este sistema. El pueblo sabe perfectamente lo que quiere. No hay que ser claro en el fondo. Yo creo que lo sabe perfectamente. No hay que ser doctor en Derecho Constitucional para entender que el sistema previsional no garantiza pensiones dignas. Jaime, pero pareciera que las personas entienden cuáles son sus demandas por naturaleza. Sin embargo, me pasa a mí cuando escucho, por ejemplo, los discursos del presidente Sebastián Piñera, cuando él ofrece las medidas, que incluso personas que tienen preparación universitaria, que sabemos cuál es el privilegio que incluye eso, cuesta entenderlo. Entonces, ¿no sientes tú que se está trabando un poco la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, que hay cosas que podrían ser explicadas de una manera mucho más simple? Sí, por eso te decía hace un rato que yo no alcanzo a entender
si el problema es que las fronteras están demasiado cerradas, de modo tal que hay gente que vive en un mundo que no es capaz de conversar siquiera con el mundo social que se está movilizando. Son otros lenguajes. Puede que sean otros lenguajes totalmente distintos, que sean inconmensurables, ¿verdad? Que no puedan dialogar entre sí. Pero también puede pasar que derechamente no quieran cambios importantes, también puede pasar que no quieran impulsar reformas importantes. O a veces decir cosas que suenan muy pomposas y que en realidad en la práctica no corresponden a mucho. Claro, porque lo que estamos viendo hoy día es que las reformas que está proponiendo el gobierno son reformas más bien superficiales, que no responden al carácter estructural de las demandas ciudadanas. El malestar que se viene acumulando en la sociedad se viene acumulando principalmente por lo que se llama el mercado de trabajo, por el régimen de salud pública, por el régimen de educación pública, por el medio ambiente, por la propietarización del agua, etc. La única forma de que salgamos de esta crisis o de que al menos demos los pasos necesarios para avanzar hacia la superación de esta crisis y la sociedad que logremos construir después sea mejor que la anterior, es que el gobierno por lo menos abrace una de las demandas estructurales que está levantando la ciudadanía, por lo menos una. Y una de esas demandas que suena mucho en los cabildos y que me gustaría tú también que lo complementaras es la idea de esta nueva constitución. Sin embargo, hay una sensación de que se estuviera demonizando por parte del gobierno, como que se rehúsan a hacer un cambio. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Principalmente el oficialismo. Claro, yo creo que las primeras críticas que se hacen a la idea de nueva constitución van por el lado de decir que la nueva constitución no es la solución a todos nuestros problemas y que la gente que la está demandando de alguna manera está ejerciendo demagogia o populismo. La primera parte de esa afirmación es correcta. La nueva constitución no va a ser la solución a todos nuestros problemas, pero la actual constitución es parte del problema. No se puede dar ni un solo paso para avanzar en soluciones estructurales a las demandas sociales sin reformar la Constitución. Sin cambiar la base en el Exactamente. Ahora, eso no quiere decir que lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. No, escribir constituciones son proyectos de largo plazo. Estaremos en esto a lo mejor 2 o 3 años, no lo sé. Pero al menos dar la voluntad para conversar, ¿no? Exactamente, reconocer la importancia estructural que la Constitución tiene en el malestar que se ha generado. Le pongo un ejemplo. A finales del gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, se intentó aprobar una norma que establecía cotizaciones obligatorias para quienes cotizan en el sistema de salud privada, pero que fueran de carácter solidario. Es decir, que parte de esas cotizaciones fueran destinadas a financiar la ISAPRE y parte a financiar el sistema de salud público. Como una pequeña subvención. Como, claro, un aporte solidario. Eso, que es una reforma estructural que avanzaría hacia desconcentrar el poder que hoy día tienen las ISAPRE, fue declarado inconstitucional. Entonces, la Constitución es parte del problema. Hay muchas cosas que en los últimos 30 años se han tratado de cambiar y que no han podido ser cambiadas porque o se amenazó con una inconstitucionalidad o porque derechamente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. Entonces, no engañemos a la gente. La Constitución es parte del problema. No es la solución a todos nuestros problemas la nueva Constitución, es verdad. Pero si no avanzamos hacia la redacción de una nueva Constitución que esté pensada en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y no en la protección de los intereses de las grandes empresas que están detrás de las prestaciones sociales que nos permiten el ejercicio de esos derechos, mientras no avancemos en ese camino, las cosas van a seguir igual. Entonces, claro, a lo mejor alguna medida de parche, alguna píldora, permitirá destrabar un momento de tensión social, pero eso es patear la pelota para poco más adelante. Y este malestar que se está acumulando va a volver a surgir en un tiempo más. Tú comentabas lo que sucedió en el gobierno de Ricardo Lagos, precisamente en el 2005, y ahí se habló mucho de hacer estas reformas constitucionales. ¿Realmente a qué correspondían? ¿Eran cambios puntuales a la actual reforma? Mira, las reformas del 2005 fueron reformas muy importantes en ciertos sentidos, pero no tocaron en nada otros sentidos que también son importantes. Vamos por partes. Las reformas del 2005 fueron muy importantes en democratizar un poco la estructura del Estado y fueron muy importantes en someter a la autoridad militar al poder civil. Esas dos reformas, que son probablemente las más identitarias de las reformas del 2005, fueron avances muy importantes, deudas probablemente de las reformas del 89.
Pero hay otra dimensión de la Constitución que no solo nos ha reformado desde el 2005, sino que nos ha reformado desde el 80, que es el catálogo de derechos fundamentales. El artículo 19, que es donde están nuestros derechos constitucionales, es el que menos reformas tiene. Y es en esa configuración normativa que se nos va la vida a las personas. A partir de los derechos fundamentales, nosotros sabemos qué tipo de régimen de salud vamos a tener. Claro, que es la privatización de los bienes esenciales como la salud, la educación. Exactamente. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los deberes del Estado? ¿Por qué el Estado no tiene deberes prestacionales propiamente tales respecto del régimen de salud? Los deberes constitucionales del Estado son fiscalizar, controlar, asegurar, pero no hay un deber de prestación propiamente tal. En la Constitución está la relación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. No hemos podido avanzar en todos estos años hacia un régimen de financiamiento basal, permanente y estable, no solamente para las universidades del Estado, sino que para todos los liceos y escuelas públicas, precisamente porque hay definiciones en la Constitución que lo impiden. No hemos podido avanzar hacia, por ejemplo, regímenes de seguridad social de reparto, o al menos solidarias, porque hay definiciones constitucionales que lo impiden. No hemos podido avanzar, por ejemplo, en el fortalecimiento de la titularidad sindical, ¿verdad?, para fortalecer los sindicatos y compensar un poco la relación de poder que hay entre los trabajadores y los empresarios, porque hay disposiciones constitucionales que lo impiden. Entonces, la Constitución es parte del problema actual, porque el problema actual es estructural. Pareciera que es como las trabas a las posibles soluciones, Jaime. Se nos ha pasado volando el tiempo en Punto Noticias, pero no quiero terminar sin antes preguntarte por el informe que publicaste de las detenciones irregulares, que se dieron en este estado de emergencia. Sí. Cuéntame, ¿qué fue lo que pudiste concluir y por qué crees tú que se dieron también? Sí, yo creo que aquí hay dos puntos importantes que rescatar, a propósito de lo que decía Mirko Macari recién. Primero, los decretos supremos a través de los cuales el presidente de la República estableció los estados de excepción estaban, a mi juicio por lo menos, y al juicio de quienes firmamos el informe, estaban mal hechos. ¿Por qué? Porque esos decretos sostenían y reafirmaban las atribuciones que los jefes de la Defensa Nacional tienen en conformidad a la ley. Pero la Constitución le entrega facultades especiales al presidente de la República. El presidente de la República no delegó esas facultades especiales en los jefes de la Defensa Nacional. Por lo tanto, los jefes de la Defensa Nacional solo tenían las atribuciones de la ley, no las atribuciones de la Constitución. ¿Cuáles son las atribuciones de la Constitución que pudo haber delegado el presidente, pero que no hizo? Libertad de locomoción y derecho de reunión. Entonces, claro, luego tenemos tenemos toques de queda decretados durante los estados de excepción, en los cuales las fuerzas militares, sin control político, detuvieron personas, primero por estar en las manifestaciones, para lo cual no hay autorización legal, y segundo, detuvieron personas que no respetaron el toque de queda. Cuando está absolutamente claro, y esta ya no es una interpretación mía, está absolutamente claro, que no respetar las órdenes que emanan de la autoridad respectiva relacionadas con el orden público es una falta. El 459, número 1 del Código Penal sanciona con una multa de 1 UTM. Y más encima, el artículo 124, y no con detención, porque el 124 del Código Procesal Penal expresamente prohíbe la privación de libertad como una sanción a este tipo de falta. Lo dijo la jueza presidenta del Tribunal de Garantía de Valparaíso en el Mercurio de Valparaíso de ayer. Jaime, van a ser situaciones que esperemos que sean investigadas y por sobre todo que no se repitan. Estamos conversando con Jaime Baza, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Esperemos que haya otra oportunidad para seguir conversando tantos temas que se nos quedaron en el tintero. Encantado. Y usted, muchas gracias por su compañía. Regresamos a las 5 de la tarde con Punto Noticias. Hola a todos, ¿cómo están? Soy María Ignacia Rocha y regresamos con este especial de Punto Noticias cuando son exactamente las 5 de la tarde para comenzar a informarlos de lo que fue la jornada noticiosa principalmente de ayer. Vimos imágenes realmente fuertes de una marcha que comenzó de manera pacífica precisamente en la quinta región, en Viña del Mar, pero que en imágenes vemos cómo desencadenó en manifestaciones bastante violentas. Estamos hablando de saqueos de lo que es el corazón del área comercial de
Viña del Mar, justamente donde se encuentra el Mall Marina Arauco. El resultado, varios detenidos, 3 autos quemados, incluso una automotora que tuvo graves daños. Además, atacaron diversas automotoras y locales del sector ubicados justamente en la misma calle y levantaron barricadas en el sector de Avenida San Martín y en la plaza de Viña del Mar, incendiando los contenedores de basura, lo que obligó al violento actuar de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Al menos así fue lo que corroboró estos manifestantes, imágenes que no solamente quedaron registradas en las cámaras de seguridad, sino que también las personas pudieron grabar haciendo sus propios registros. Pero lo que llamó la atención fue el comentario que salió a entregar la alcaldesa Virginia Reginato, que estamos viendo en este momento. Continúo a leer: considero absolutamente legítimo manifestaciones pacíficas a nuestras ideas, pero condeno categóricamente los actos provocados por los delincuentes que han destruido la propiedad pública y privada de nuestra ciudad, Viña del Mar, Chile. Virginia Reginato. Llama la atención que es uno de los primeros comentarios que continúa a hacer la alcaldesa de Viña del Mar tras todas estas manifestaciones. Recordemos que esta es la segunda que ha tenido gran revuelo mediático. La primera fue una caminata que fue sumamente pacífica desde Viña del Mar, pero también donde se sumaron personas desde Valparaíso, también desde interiores, desde Reñaca. Desgraciadamente, el saldo de la jornada del día de ayer fue negativo. Estamos viendo cómo se prendieron barricadas, estamos hablando de un violento actuar que los manifestantes que se presentaron de manera pacífica en un comienzo dicen esto habría llegado a empañar todo. Según informó el municipio, sujetos encapuchados destruyeron mobiliario público como señaléticas, contenedores de basura, como les comentaba, y también desconocidos habrían incendiado 3 vehículos particulares y procedido con el saqueo a no solamente grandes empresas y bancos, sino que también a personas que tienen sus locales, incluso kioscos. Veíamos en la mañana como un grupo de comerciantes decían: vamos a tener que armarnos. Desgraciadamente esto se está yendo de las manos. Era el sentir de los comerciantes y también de los habitantes de esta concurrida zona de Viña del Mar. Pero no fue lo único que sucedió el día de ayer, ya que también en redes sociales se comenzó a viralizar mucho un video que registró el padre cura Berrío, que vamos a ver a continuación. Felipe Berrío, me corrigen, donde él sale en manifiesto a defender las instituciones a pesar de que habían sido sumamente cuestionadas. Él dice: no vamos a politizar este movimiento, tenemos que entregar la responsabilidad a las instituciones y entregar un poco la confianza. Vamos a ver el video para que usted pueda analizarlo. No nos engañemos, que no nos engañen. Sin las instituciones esta cuestión no cambia. Lo que la calle está alegando tiene que transformarse institucionalmente, y hay que hacerlo a través de los alcaldes que tenemos, a través del sistema político que tenemos, de los diputados, senadores. Tenemos que ponerle presión para que nos reflejen más lo que sentimos. Yo he escuchado voces que renuncie el presidente de la República. Te guste o no te guste, es el presidente que escogimos los chilenos, y a través de él tenemos que ver el cambio. Pero no nos engañemos, que los saltos sin las instituciones ganan los prepotentes, ganan la extrema derecha o la extrema izquierda. Las instituciones, por muy débiles que sean, la protección es más débil y el freno al prepotente. Un video que se viralizó rápidamente porque es un llamado un poco a bajar la guardia, a despolitizar este movimiento que sabemos es ciudadanos, y como decía ahí el padre Berrío, no es ni de izquierda ni de derecha, y el llamado que él hace precisamente es a confiar en estas instituciones. Pero hablando de confiar en instituciones, hay personas que han celebrado fuertemente lo que pasó en la mañana de hoy en el Congreso, porque la Comisión aprobó la Constitución de aprobar la idea de legislar el matrimonio igualitario, una medida que sabemos se ha solicitado con mucha anticipación, y para eso quiero saludar a Rolando Jiménez del Móvil. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegro. Me imagino que han tenido un camino tremendo para poder llegar a esto por primera vez, un avance que se haya aprobado. Al menos ya teníamos la idea de discutirlo, ¿no?
Sí, se aprobó la idea de legislar en general, ahora se va a la sala para aprobarla en general también en la sala del Senado, y de ahí vuelve, si se aprueba, a la Comisión de Constitución para la discusión en particular del proyecto de ley. Sí, es un avance sustancial. Hay que recordar que el proyecto de ley ingresó hace casi 2 años por el gobierno de Michelle Bachelet y ahora recién se aprueba la idea de legislar, así que esperamos que a partir de este momento se acelere el trámite, porque cada día que pasa sin una ley de matrimonio igualitario, en Chile siguen habiendo familias de primera y segunda categoría, las familias homoparentales, cuya expresión más amorosa de esa relación son los hijos, las hijas, y que son hijos de segunda o tercera categoría en relación a los que sí pueden contraer matrimonio. En ese contexto, este es un salto importante que esperamos que se mantenga la voluntad política de seguir avanzando lo más rápido posible. Estamos comunicándonos con el presidente del Senado para saber qué día lo ponemos en tabla en la sala del Senado y así seguir avanzando en esta larga pelea que ha consistido garantizar algunos derechos básicos fundamentales para la población de diversidad sexual. Rolando, tú comentabas que son años en esta pelea, como tú lo graficas, pero para entender un poco, se aprueba la idea de conversarlo recién. No es que se vaya a aprobar de frentón este matrimonio, ¿no? No, ahora lo que tiene que operar son las mayorías y las minorías. Entonces ahora se aprobó la idea de legislar, es decir, que este proyecto tenía mérito o sentido de legislarlo. Eso fue lo que se aprobó hoy día en la mañana por la Comisión de Constitución. Ahora, aprobar la idea de legislar, esa misma votación se reproduce la idea de legislar en la votación de la sala del Senado. Es decir, todos los senadores van a votar a favor o en contra de que se siga tramitándose el proyecto de ley. Si aprobamos la idea de legislar, vuelve a la Comisión de Constitución y ahí se empieza a discutir artículo por artículo. Y ahí para eso va a pasar un tiempo porque seguramente se van a citar especialistas, psicólogos, sociólogos, constitucionalistas, gente a favor y en contra que va a opinar respecto del proyecto de ley y así va quemando etapas hasta que vuelva aprobado o rechazado. Si rechazado en la sala, por ejemplo, en la próxima semana ya no hay posibilidad de discutirlo hasta un año más. Y habría que empezar un nuevo proyecto. Pero como el gobierno ha dicho que no quiere matrimonio igualitario, se complicaría mucho la cosa y por lo tanto nosotros tenemos sí la posibilidad de seguir dinamizando la acusación contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos. En ese contexto, lo que pasó hoy día es el inicio de un debate en particular que debiera hacerse desarrollar en la Cámara, en la sala del Senado en las próximas semanas. Rolando, en esta mesa de expertos que tú comentas que van a ser llamados para poder aprobar la idea de legislar, ¿tú estás convocado también? No, las comisiones tanto en la Cámara como en el Senado son comisiones donde se puede solicitar participar en la discusión de un proyecto en el que uno tenga interés y generalmente esa participación es bastante interesante, permite que se expresen diálogos a favor y en contra, se convoca a distintos especialistas, pero la que decide finalmente con votos son la comisión, los miembros de la comisión. Los otros son oídos, son escuchados, se traen especialistas, pero los que tienen derecho a voto en la comisión son los senadores y los diputados de la comisión correspondiente. En ese contexto, una vez que vuelva a la comisión seguramente va a hacer un listado con instituciones, personas, especialistas, para que opinen a favor o en contra del proyecto y en función de eso ir negociando artículo por artículo y ese es el segundo paso si es que se aprueba de legislar en la sala del Senado en las próximas semanas. Rolando, bueno, tuvimos buenas noticias como tú lo comentas, sin embargo se ha comentado que esto se habría aprobado porque habría una baja de senadores del oficialismo. No, porque las opiniones están claras en la comisión. La comisión de Constitución la componen 5 senadores y los 2 senadores que están en contra son Alamán y Víctor Pérez. Ellos, por lo tanto, si hubiesen ido hoy día a asistir a la comisión, cosa que debió haber sido, porque para eso les paga el Estado de Chile su sueldo, sus viáticos, debieron haber estado en la votación. No estuvieron, pero contábamos con una votación de 3-2 y por lo tanto hoy día ocurrió lo que la democracia
admite y tolera que es que una votación democráticamente realizada se imponga, y en ese contexto, si hubiese estado Alamán y Víctor Pérez en la reunión, se habría aprobado igual la ley de legislar porque teníamos los 3 votos asegurados de los senadores de la oposición. Rolando, esta han sido una de las noticias del día y ha tenido repercusiones también por parte de las autoridades, principalmente en redes sociales, que es lo que vamos a ver a continuación. Es Iván Moreira quien dice: hoy una nueva mala noticia. Comisión de Constitución, la legislación del Senado aprueba legislar sobre matrimonios homosexual con voto de la oposición. Seguiremos luchando por nuestra agenda de principios y valores. Creemos firmemente en la familia formada entre un hombre y una mujer. Rolando, ¿cómo recibes tú este mensaje por parte de Iván Moreira? Es que realmente divierte mucho, si no fuera trágico, que el senador Moreira hable de principios y valores. Él, que fue sometido a proceso por plata oscura para financiar su campaña, ¿de qué principios, de qué valores habla? El tipo ha tenido, y no me interesa la realidad de nadie, pero alguien que anda haciendo gárgaras con principios y valores, que ha tenido no sé cuántas relaciones de pareja, y yo no soy un moralista, pero solo lo pongo como ejemplo de lo hipócrita que es este senador, que era de principios y valores, cuando andaba pidiendo raspados de olla para financiar su candidatura a la mala, con empresas que después pasaban estos gastos, estos dineros, como trabajos que nunca se realizaron, entonces con facturas falsas. Hay que recordar que el senador Moreira llegó a un acuerdo con la Fiscalía para no ser procesado y devolvió la plata. Entonces, principios y valores, y yo soy heterosexual. Rolando, ¿cómo recibes tú este mensaje, considerando en el momento en que se encuentra Chile sumamente fragmentado y que debiesen ser las autoridades quien puedan tener un mensaje de unidad, ¿no? Bueno, uno no puede pedirle pena al ulmo, como decía mi abuelita, y de Iván Moreira no hay que esperar nada. Es un adorador de dictadores, es un tipo que justificó y se justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y por lo tanto esperar algo de Moreira no tiene sentido. Yo sí creo que tiene sentido que el Senado y la Cámara de Diputados se hagan eco de las demandas sociales, políticas, culturales, económicas y legislativas que los ciudadanos ponemos sobre la mesa. Y por cierto, cuando los gays, las lesbianas, los trans nos organizamos para exigir nuestros derechos humanos fundamentales, el Congreso tiene que escuchar. Y hoy día ha escuchado, por lo tanto, en ese contexto, yo espero que este estallido de hastío, de cansancio, de hartazgo de los abusos de la sociedad chilena tenga un correlato también en una legislación que tenga más en cuenta los intereses de los ciudadanos en términos de carne y hueso, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, del mundo de los adultos mayores, donde tenemos pensiones de miseria. Entonces, bueno, sobre esos temas hay que legislar, y hoy día se dio un paso en términos de poner un pie por delante en términos de una legislación que asegura la igualdad de trato a todas las familias. Cada día que no hay matrimonio igualitario, eso significa mantener en un estado de segunda o tercera categoría familias homoparentales con sus hijos, y ahí por lo tanto se vulnera cotidianamente el derecho superior del niño cuando no hay una legislación de matrimonio que les permita a esas parejas homoparentales proteger de igual manera como se protege a las familias heterosexuales que tienen acceso al matrimonio igualitario. De eso estamos hablando cuando hablamos de esta legislación. Claro, Rolando, y de lo que se trata también el poder escuchar a todos, que es el llamado que incluso el propio presidente Sebastián Piñera ha hecho a todo el país. Te quiero consultar, tú estuviste también, tuviste la posibilidad de encontrarte con Marcela Aranda, que recordemos es una de las líderes de este llamado Bus de la Libertad y una líder también sumamente conservadora. Sí, ella estuvo, hoy día expusimos ambas organizaciones, los observadores legislativo cristiano, donde está Marcela Aranda, y el móvil, estuve yo y la abogada del móvil. No, ella repitió la misma hipnosis del apocalipsis que han repetido con la ley de aborto terapéutico, con la ley de uniones civiles, con la ley de antidiscriminatoria, de que esta legislación acaba con la familia, que van a caer las 7 plagas de Egipto sobre el territorio chileno, que estamos permitiendo a los niños. No dijo nada nuevo. Ella es una señora apocalíptica que tiene un fanatismo religioso y sobreideologizado y anticomunista feroz,
Entonces, ella es el clon de Moreira desde el mundo evangélico, católico. Rolando, tú comentabas que son más de 2 años en lo que ustedes han dado esta pelea ya en el marco legal. Sin embargo, sabemos que es mucho tiempo por el que han luchado por esta igualdad de derechos. ¿Sientes tú que tuvo que ver este movimiento social para poder agilizarlos? ¿Qué te parece a ti que tengamos que llegar a esta contingencia para poder darle tribuna a estas solicitudes que son tan sumamente importantes en la ciudadanía? Yo no haría una vinculación automática entre lo ocurrido esta mañana y la movilización de las últimas 2 semanas. Lo que pasó hoy día tiene que ver con un trabajo que tiene más de 20 años, 27, 28 años, de pedagogía, de desnudar la forma en cómo la discriminación por orientación sexual e identidad de género afecta a las personas y sus derechos fundamentales. Así que no creo que haya una vinculación automática entre la votación de hoy día y el estallido social que tiene múltiples causales. Por cierto, la discriminación. ¿No crees que hubo una presión entonces? No, yo no tiene que ver con que se cumplieron los plazos, se cumplieron los tiempos y no era posible seguir dilatando la tramitación de un proyecto de ley que por lo demás tiene el apoyo mayoritario. Más del 60% de los chilenos que han sido encuestados en los últimos tiempos señalan estar de acuerdo con matrimonio igualitario, 50%, dependiendo de la encuesta, con adopción parental. Por lo tanto, yo no me vería una vinculación directa. Esta es una pelea de largo aliento que hemos dado desde hace ya 28 o 30 años y por lo tanto, y nosotros, por cierto, somos solidarios, hacemos parte y hemos estado en las manifestaciones. Lamentamos profundamente las más de 20 víctimas que han habido. Lamentamos profundamente que una vez más en Chile, y yo esperé no verlo durante mi vida, por segunda vez, militares copando las calles y las poblaciones de este país. Me dio una enorme pena. Creo que las víctimas hay que luchar porque alcancen justicia plena, sus familias, sus parejas, sus padres, sus hermanos, sus tíos, y en ese contexto yo creo que el estallido social era una cuestión que se veía venir. Los que estamos en la calle cotidianamente entendíamos el nivel de frustración, de rabia, de abuso ante los abusos de las empresas privadas, de las empresas públicas. Hay que recordar solo un dato: el Estado chileno es uno de los que más vulnera los derechos laborales. Tiene cientos de miles de funcionarios trabajando durante 10, 15, 20 años con boletas de honorarios, sin previsión, sin ISAPRE, sin salud. Entonces, aquí el abuso era la norma y eso es lo que reventó en este momento. Pero yo no di una vinculación automática entre el reventón social, político y ético de la sociedad chilena, porque además, y hablo de ética porque yo he visto en la calle conversaciones, he visto debates, he visto encuentros, he visto hermandad, he visto solidaridad en las manifestaciones. Ha habido violencia, sin ninguna duda, y eso es inaceptable. Pero también hemos visto una politización en el buen sentido de la palabra de los ciudadanos que están en las calles, que están demandando una nueva constitución, una asamblea constituyente, porque de esa manera podemos destrabar cuestiones esenciales y garantizar derechos básicos, el derecho a la no discriminación por partir en el interés nuestro, pero también el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una pensión digna. Son cuestiones vitales que la sociedad tiene que dar respuesta. Una sociedad democrática no se entiende si no da respuestas y establece pisos básicos de derechos a garantizar como los que señalé recién. Entonces, pero no hay una vinculación automática entre la aprobación de hoy día de legislar y las protestas de las últimas 2 o 3 semanas. Bueno, buenas noticias entonces desde el Congreso. Te quiero agradecer el tiempo, Rolando, y vamos a quedar atentos para saber cuáles son las próximas fechas y también los avances que vaya a tener esta medida. Cuando guste, un abrazo. Y como le comentaba antes que termine el programa, en los pocos minutos que quedan, quiero comentar una noticia que se dio justamente esta mañana con trabajadores de Codelco, quienes cerraron la ruta entre Santiago, entre Chile precisamente, y Argentina, justamente por el paso de Mendoza. Hay videos también en las redes sociales donde se ha mostrado esta radicalización por parte de los trabajadores de esta empresa minera y quiero que nos acompañe a verla. Estamos acá los trabajadores contratistas de Codelco Chile, División Andina, para reafirmar, ¿cierto?, la necesidad de mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras y nuestras familias. Durante años se ha negado las posibilidades de que los trabajadores contratistas mejoren sus condiciones materiales. Se han flexibilizado los contratos, las remuneraciones, las condiciones de salud. Son situaciones que hoy día angustian a la familia de los trabajadores contratistas. Pero también esta situación la viven los compañeros en Calama, en El Salvador,
en Rancagua, en Ventana, y damos un mensaje de unidad pensando en Chile y pensando también en la dignidad de todos los que hoy día esta semana han estado luchando, especialmente nuestros hijos. Los llamamos a unirse, a levantarse y sobre todo a no perder la esperanza que esto es posible cambiar. Arriba los y las que luchan. ¡Se hace ahí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Trabajadores de Chile! Distintas solicitudes entonces que llegan por diversos actores sociales a este movimiento social. Nosotros lo mantendremos informados en Punto Noticias mañana a las 3:30 de la tarde.